Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos por aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar en los últimos días, la reacción de Can Yaman ante las críticas y el constante escrutinio público al que se ve sometido. Él, como muchos otros famosos, se enfrenta a la presión de la fama, a las opiniones, a veces hirientes, de desconocidos y a la necesidad de proteger su vida personal. Vamos a analizar cómo Can ha respondido a todo esto y qué podemos aprender de su experiencia. Y por supuesto, antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Te prometo que te vas a entretener y quizás hasta aprendas algo nuevo. Bien, vamos a sumergirnos en el tema. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, no es ajeno a la controversia. Su atractivo, su carisma y su talento lo han catapultado a la fama internacional, pero con la fama llega también una ola de críticas, rumores y especulaciones que pueden ser difíciles de manejar. En los últimos meses hemos visto a Can responder con firmeza a ciertos comentarios y acusaciones, defendiendo su vida personal y profesional con uñas y dientes, como dicen por ahí. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que Can ha abordado las críticas relacionadas con sus relaciones sentimentales. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo especulan sobre su vida amorosa, creando historias y alimentando rumores que no siempre se ajustan a la realidad. Can, en varias ocasiones, ha salido al paso para desmentir informaciones falsas y pedir respeto a su intimidad. Él ha dejado claro que tiene derecho a vivir su vida privada como le plazca, sin tener que dar explicaciones constantes a nadie. Y sinceramente creo que todos podemos entender esa necesidad de privacidad. Imaginen estar constantemente bajo el microscopio, con cada paso que dan analizado y juzgado por miles de personas. Es una presión enorme. Pero no solo se trata de su vida amorosa. Can también ha tenido que lidiar con críticas sobre su trabajo, su imagen pública y sus decisiones personales. Algunos lo han acusado de ser demasiado arrogante, otros de aprovecharse de su atractivo físico y otros, simplemente, de no estar a la altura de las expectativas. Ante estas críticas, Can ha optado por una estrategia de defensa que combina la firmeza con la inteligencia. No se ha dejado intimidar por los comentarios negativos, pero tampoco ha entrado en confrontaciones innecesarias. En cambio, ha utilizado su plataforma para hablar claro, expresar sus opiniones y defender sus valores. Un ejemplo claro de esto es su defensa de la salud mental. Can ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional y ha animado a sus seguidores a buscar ayuda profesional si la necesitan. Esta actitud valiente y sincera ha sido muy bien recibida por muchos, que ven en Can un modelo a seguir y una voz que se preocupa por los demás. Además, al hacerlo público, ayuda a normalizar la búsqueda de ayuda y a romper el estigma que aún existe en torno a la salud mental. Otro aspecto importante de la defensa de Can es su compromiso con causas sociales. El actor ha participado en diversas iniciativas solidarias, apoyando a organizaciones benéficas y utilizando su influencia para concienciar sobre problemas importantes. Esta faceta solidaria de Can demuestra que es mucho más que un simple galán de televisión. Es una persona comprometida con su comunidad y con el mundo que lo rodea. Ahora bien, es importante destacar que la reacción de Can ante las críticas no siempre ha sido perfecta. En ocasiones, el actor ha sido acusado de ser demasiado impulsivo o de responder de forma inapropiada a ciertos comentarios. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta el contexto en el que se producen estas reacciones. Estar constantemente bajo presión puede llevar a cualquiera a cometer errores o a decir cosas que no quería decir. Además, es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que se siente al ser objeto de un escrutinio público constante. En definitiva, la actitud de Can Yaman ante las críticas es un reflejo de su personalidad fuerte y decidida. Es un hombre que no se deja amedrentar por las opiniones de los demás y que está dispuesto a defender su felicidad y su bienestar con todas sus fuerzas. Su experiencia nos enseña que es importante tener confianza en nosotros mismos, defender nuestros valores y no permitir que nadie nos diga cómo debemos vivir nuestra vida. También nos recuerda la importancia de ser respetuosos con los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus opiniones. Pero volviendo al tema de la fama, es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te da la oportunidad de alcanzar tus sueños. Por otro lado, te expone a la crítica, al juicio y a la pérdida de privacidad. Es un precio alto que muchos famosos tienen que pagar.
Y es admirable ver cómo algunos, como Can Yaman, logran mantener la calma y defender su integridad en medio de la tormenta. Además, Can también ha demostrado ser una persona resiliente. A pesar de las dificultades y los obstáculos que ha enfrentado, ha sabido levantarse y seguir adelante. Ha utilizado las críticas como una oportunidad para crecer y mejorar, y ha demostrado que no se deja definir por las opiniones de los demás. Esta actitud positiva y perseverante es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y alcanzar nuestros objetivos. La historia de Can Yaman también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de los famosos. A menudo los medios se centran en el sensacionalismo y en la creación de polémica, sin tener en cuenta el daño que pueden causar a las personas. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un campo de batalla donde se libran guerras de opiniones y donde el anonimato permite a algunos usuarios lanzar ataques despiadados sin consecuencias. Es importante que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en los demás, tanto en la vida real como en el mundo virtual. Debemos ser más empáticos y respetuosos, y recordar que detrás de cada perfil en redes sociales hay una persona con sentimientos y emociones. En resumen, la actitud de Can Yaman ante las críticas es un ejemplo de valentía, determinación y resiliencia. Nos enseña que es importante defender nuestra felicidad y nuestro bienestar, pero también nos recuerda la importancia de ser respetuosos con los demás. Su historia nos invita a reflexionar sobre el papel de la fama, los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de los famosos, y nos anima a ser más empáticos y comprensivos. Y bien, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos hablado sobre la reacción de Can Yaman ante las críticas y el escrutinio público. Hemos analizado su actitud firme y decidida, su defensa de su vida personal y profesional, y su compromiso con causas sociales. Hemos visto que Can es mucho más que un simple galán de televisión. Es una persona con valores, principios y una gran fortaleza interior. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que los famosos tienen derecho a defender su privacidad? ¿Cómo creen que deberíamos abordar las críticas y el escrutinio público en la sociedad actual? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, para ampliar la noticia a 1500 palabras, vamos a profundizar en varios aspectos de la experiencia de Can Yaman con el escrutinio público, explorando ejemplos concretos, analizando las motivaciones detrás de las críticas, examinando el impacto psicológico de la fama y ofreciendo perspectivas sobre cómo navegar un mundo cada vez más interconectado y lleno de opiniones. Ejemplos concretos del escrutinio ***. Recordemos algunos incidentes específicos que ilustran el tipo de escrutinio al que se enfrenta Can Yaman. Por ejemplo, después de protagonizar una exitosa serie, comenzaron a circular rumores sobre su presunta arrogancia y exigencias en el set. Algunas fuentes, anónimas por supuesto, afirmaban que Can tenía un ego inflado y que era difícil trabajar con él. Estas acusaciones, aunque carecían de pruebas concretas, rápidamente se propagaron en las redes sociales, alimentando un debate sobre su personalidad y profesionalismo. Otro ejemplo lo encontramos en la cobertura de sus relaciones. Cada encuentro con una figura femenina se convertía en material para la prensa del corazón, que especulaba sobre posibles romances y creaba narrativas a menudo alejadas de la realidad. Incluso fotografías casuales tomadas por paparazzi eran interpretadas como confirmaciones de relaciones amorosas, generando un gran revuelo mediático y, a menudo, comentarios invasivos y despectivos hacia las mujeres involucradas. Las motivaciones detrás de las críticas ***. ¿Por qué la gente se siente tan inclinada a criticar a las celebridades? La respuesta es compleja y multifacética. En parte, se debe a la envidia.
Ver a alguien alcanzar el éxito y la fama puede despertar sentimientos de frustración e inseguridad en aquellos que no han logrado sus propias aspiraciones. La crítica, en este sentido, se convierte en una forma de nivelar el campo de juego, de derribar al ídolo y hacerlo más humano. Otra motivación es la búsqueda de atención. En un mundo saturado de información, criticar a un famoso puede ser una forma rápida y fácil de obtener visibilidad y reconocimiento. Los comentarios negativos tienden a generar más interacción y debate que los positivos, lo que incentiva a algunos usuarios a adoptar una postura crítica, incluso si no están completamente convencidos de sus argumentos. También influye la percepción de que las celebridades son figuras públicas y, por lo tanto, están sujetas a un mayor nivel de escrutinio. Se asume que al elegir una vida en el ojo público, renuncian a parte de su privacidad y aceptan las consecuencias, incluyendo las críticas y los juicios. Finalmente, no debemos olvidar el papel de los medios de comunicación, que a menudo explotan la controversia y el escándalo para atraer audiencia. La exageración de los hechos, la manipulación de la información y la creación de narrativas sensacionalistas son estrategias comunes para generar interés y mantener al público enganchado. *** El impacto psicológico de la fama ***. La fama puede ser una experiencia abrumadora, incluso para las personas más fuertes y preparadas. La constante exposición a la crítica, la pérdida de privacidad y la presión por mantener una imagen pública impecable pueden tener un impacto significativo en la salud mental. Muchos famosos sufren de ansiedad, depresión, estrés y baja autoestima como resultado del escrutinio constante. La dificultad para distinguir entre amigos verdaderos y oportunistas, la sensación de aislamiento y la imposibilidad de llevar una vida normal son otros desafíos comunes que enfrentan. Kanyaman ha sido vocal sobre la importancia de cuidar la salud mental, lo que sugiere que él mismo ha experimentado algunos de estos desafíos. Su defensa de la búsqueda de ayuda profesional es un mensaje valioso que puede ayudar a romper el estigma asociado a los problemas de salud mental y animar a otros a buscar el apoyo que necesitan. Navegando un mundo interconectado ***. En la era de las redes sociales, la línea entre lo público y lo privado se ha difuminado aún más. Cada persona tiene el potencial de convertirse en un medio de comunicación, capaz de difundir información y opiniones a una audiencia global. Esto plantea nuevos desafíos para las celebridades, que deben lidiar con una avalancha constante de comentarios, críticas y rumores provenientes de todas partes del mundo. Navegar este entorno requiere una combinación de inteligencia emocional, estrategia de comunicación y resiliencia. Es importante establecer límites claros entre la vida pública y privada, aprender a ignorar las críticas destructivas y enfocarse en el apoyo de los seres queridos y los fans leales. También es fundamental utilizar las redes sociales de forma responsable, evitando entrar en confrontaciones innecesarias y promoviendo un diálogo respetuoso y constructivo. Conclusiones y reflexiones finales ***. La historia de Kanyaman, como la de muchas otras celebridades, nos ofrece una valiosa lección sobre la complejidad de la fama y el impacto del escrutinio público. Nos recuerda la importancia de ser empáticos y respetuosos con los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus opiniones. También nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la formación de la opinión pública y en la difusión de información, a menudo sesgada y sensacionalista. Finalmente nos enseña que la clave para navegar un mundo cada vez más interconectado y lleno de opiniones es la resiliencia, la inteligencia emocional y la capacidad de defender nuestra felicidad y nuestro bienestar sin dejarnos amedrentar por las críticas. Kanyaman, con su actitud firme y decidida, se ha convertido en un ejemplo para muchos, demostrando que es posible mantener la integridad y la autenticidad en medio de la tormenta. Espero que este análisis más profundo les haya resultado interesante y enriquecedor. Recuerden que la empatía y el respeto son fundamentales para construir una sociedad más justa y compasiva. Y bien, llegamos al final del vídeo de hoy. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo y su atención. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.